Bienvenidos a clase, estimados alumnos. Vamos a iniciar sesión. Bueno, pues prácticamente vamos a empezar a revisar material. Dentro de la información que voy a compartir en pantalla, pues prácticamente, ¿ya está grabando? Sí, muy bien. Empezamos a compartir pantalla. Ahorita, bueno, pues prácticamente voy a compartir la presentación que ustedes tienen aquí en la plataforma. Para no estar switchando tanto y que me vaya a sacar aquí el sistema. Bueno, pues prácticamente tenemos dentro del material tenemos prácticamente lo que decíamos ahorita con respecto a la información. Hay un documento ahí que se llama apoyo de actividad 5. Aquí está pues la presentación prácticamente. Aquí tenemos nosotros la actividad 5 es hipótesis, justificación y objetivos. Dentro de el proceso en la hipótesis hablamos nosotros, bueno, vamos a hablar ahí de los tres apartados para que tengan ustedes ahí el conocimiento de lo que van a elaborar. Es algo eh, relacionado con aspectos generales. Tenemos nosotros el título es el ejercicio del tema central. Ha habido ahí varias retroalimentaciones que se han efectuado con respecto al título, ¿sí? El título, con respecto ahorita a lo que decimos de tema central y a los compañeros que han estado entregando tareas, pues básicamente es un tema de investigación científica. Puntos que debe de cumplir el título, que por ahí falta, va a haber un cursito, va a haber una breve cápsula y un curso de hablar de estos tipos, porque hay todavía alumnos que están batallando con esto, andan medios perdidos con este proceso. Hay gente que me ha subido documentos que dicen de drogadicción, de los bitcoins, de la deserción escolar, de problemas en Guadalajara, de un problema de una migración en no sé dónde, etcétera. ¿Sí? Algo de lo que nosotros podemos validar aquí. ¿Sí? Voy a revisar aquí quién está tratando de entrar. ¿Alguien va a entrar ahí? Ajá. No, no. Ok. Bueno, algo se oyó como si alguien fuera a entrar. Ah, no, si entró Edgar. Sí, ya está ahí Edgar. Muy bien. Sí está ahí, estimado alumno, porque usted entró y salió. Bueno, no pasa nada. No tenemos audiencia ahorita como tal, pero ya está entrando usted. Aquí pues básicamente ya entramos a la sesión. Ah, muy bien, perfecto. Ya vi que no tiene audio, ya contestó ahí Cualquier duda me comenta, me pregunta, ¿sí? Estoy con la presentación, en este caso. Ok, sí, no sé, a lo mejor hay que actualizar algo, pero ahorita no se preocupe, ya vamos a seguirle aquí con lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces total, les digo, era una breve cápsula, era ahí un apartado, en donde hablaremos de correctamente cómo elaborar el título. Con respecto a la cuestión del título, hablamos nosotros de factores como, a ver, vamos a ver, denme un minutito. Ponte los audífonos, porque no me den. Acá se oye, pues no, si hay de audífonos de Londra, quítalo y ponlo. Porque si no, no me vas a dejar oír acá. Yo estoy presentando y voy a estar batallando, se oye todo el eco. Y sí, graba todo el audio. Si no, en serio, buena onda, porque si no, no me dejas, yo tengo que avanzar acá. Estoy interrumpe, interrumpe. Ok, gracias, ahí disculpen, bueno, entonces el comentario como tal en la información que estábamos manejando, comentábamos que era ahí este, unas diferentes talleres para básicamente revisar esto del título, porque les decía, alguien subió de los bitcoins y otros salieron de drogadicción y otros de deserción escolar y otros de migración allá en Tabasco, por Guerrero, alguna cosa así. Y pues esos no son temas, primeramente no aplican a la especialidad de su doctorado, en este caso, la especialidad perdón, de la maestría, la acentuación de la especialidad de la maestría, en este caso pues es administración, ¿verdad? Con especialidad en finanzas, o la planeación financiera estratégica, o la cuestión bancaria de valores, o la cuestión bursátil, o la cuestión proyectos, todo ese tipo de cuestiones son, en este caso, la acentuación que ustedes tienen en su posgrado. Y lo que están hablando pues no tiene nada que ver, ¿sí? De hecho, educación era un trabajo muy bueno, sin afán de nada, haciendo la crítica constructiva, pero pues no sirve para finanzas. Entonces ahí tienen que estar revisando con respecto o analizando
para contrastar contra la carrera. Entonces, esa es una cuestión del tema central que tiene que estar validado. También otra cosa, a veces elaboramos el instrumento, hacemos los datos y aún así pues nos cambia la información, ¿no? Entonces, ahí es importante revisar esto. En el otro apartado tenemos la delimitación. En la delimitación, algo también igual como comentaba ahorita de crítica constructiva. Vamos a ver si entra el otro compañero también. Es que no me sale aquí la opción. Vamos a ver. Bueno, tengo a Edgar, pero el otro compañero como que me pidió acceso, pero no. Voy a dejar de compartirlo y te vuelvo a compartir. No, no me aparece. Bueno. Ok, nuevamente comparto. Ok, entonces, ahora sí, en este apartado, es el problema de llegar tarde. Ahí está. Muy bien, ya tuve acceso ahí otro compañero más. Muy bien. Bueno, entonces, retomando lo que estábamos viendo, en el apartado de limitación, hablamos de contextualizar el tema. Entonces aquí tiene que tener el contexto actual, es la cuestión espacio-temporal, en dónde es, en qué proceso, en qué momento, y delimitar algo que están haciendo mal, o sea que también es cuestión ahorita de la crítica constructiva, es que están diciendo, no, que las pymes de Nuevo León, es imposible, ¿sí? Las pymes de Nuevo León. O por ejemplo, el sector tal del país, el sector agrícola del país. Pues es complicado, entonces no puedes hacer una investigación de eso, a menos de que tengas una metabase de datos, meterte el INEGI específicamente, revisar qué empresas y con quién, y etcétera, y es complicado. Entonces, delimitar significa a tu alcance, en tu empresa, en tu área laboral, en lo que tú vas a mejorar, ¿sí? En lo que vas a implementar. Por eso esa delimitación de tema, y se les hace el comentario cuando están explicando y en las tareas que han entregado, ¿no? Y en los antecedentes está la cuestión histórica, sí, que básicamente tiene que ver con la historia del proceso, con la problemática, cómo se ha comportado, con la cuestión jurídica, o sea, arreglos y cuestiones legales, y con la cuestión científica para validar lo que ustedes están haciendo y que hay diferentes métricas, herramientas, estrategias, procesos, sí, y que nuestro proyecto va a ser validable, se llama factibilidad del proyecto, es factible, sí, entonces eso es lo importante aquí. Muy bien, entonces son tres aspectos generales, título, delimitación y antecedentes, que es lo que tienen que tener. Pasamos a la fase donde lo más importante, lo que ustedes tienen que hacer, que es en este caso poder validar la investigación que están elaborando, es el planteamiento del problema. Para hacer el planteamiento del problema y decir ustedes que es un problema, como se los dije en citadas ocasiones, porque ya se ha pedido en tareas y se va avanzando y se va siguiendo a preguntar el mismo problema o planteamiento. Eso tiene que ver con la revisión de la literatura. Ustedes tienen que revisar en documentos o en revistas indexadas, en webinar, en documentos de internet, sí, en empresas, sí, en repositorios de instituciones educativas, el problema que ustedes están teniendo, cómo lo abordan otros autores, o qué problemática tiene, o cómo se está cumpliendo, o por qué es problema, porque es un fenómeno que tiene que atenderse, ¿sí? Entonces empieza la revisión de la literatura desde el problema, donde como bien ven ahorita, tienen que hacer la delimitación, se hacen preguntas de qué se pretende hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las variables, cuáles son los resultados que se esperan con respecto a la investigación científica. Se generan los objetivos, que ahorita vamos en esa fase. Los objetivos, hay un objetivo general y por lo regular deben ser 3 específicos. Pueden ser 2 o 3, pero no más. A veces manejas 10 objetivos. El problema es que cuando tienes que ponerlos en los resultados, pues cómo pones toda la cantidad de objetivos a los que tú llegaste, ¿sí? Entonces, sí es importante a la hora que decimos ahorita de los objetivos, que tienen ustedes que ponerlos ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, lo interesante, viendo el documento que estoy mostrando, ¿verdad? Pues eso, ustedes van en esta fase que son los objetivos, y posterior a ello empieza la metodología que van a utilizar, si es el tipo mixto, si es cualitativa, si es cuantitativa, qué enfoque le voy a dar, ¿sí? Qué instrumento voy a utilizar, que la encuesta, que la entrevista, etcétera, qué resultados voy a obtener, cómo puedo llegar a conclusión. Y ahora sí, ya puedo responder a las preguntas de investigación.
¿sí? Y entonces la pregunta de investigación es súper importante porque al final, en nuestra tesina, en las conclusiones y en el cierre, le van a poner, por tanto, contestamos a la pregunta de investigación, tal, 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 tal. Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante. Por eso también la otra, hay gente que puso en sus investigaciones ahorita, que vamos en la tarea de entrega 4, ¿sí? Hicieron respuesta a 10 preguntas de investigación. Pues el asunto es que es bien complicado, vas a explicar de una por una y ponerlo en una sola conclusión, ¿verdad? O sea, son una o dos preguntas de investigación, máxime 3, y entonces ya empiezan ustedes con lo que están detallando, encontrando y resolviendo. Muy bien. 4, tenemos una hipótesis, ¿sí? La hipótesis como tal es una tentativa de solución a un problema de investigación. Debe presentarse en forma de proposición en la que se relacionan las variables de estudio, ¿sí? Es la respuesta a la pregunta problema, la hipótesis de investigación, pero la hipótesis tiene un formato y tiene cosas que tiene que cumplir en la disciplina científica del proceso. Sí, pues básicamente tiene que cumplir con ciertos situaciones, argumentos y demás. Por eso la hipótesis, básicamente, por lo regular aquí, en esta, como dije ahorita, que tiene que investigar en su posgrado con el área de básicamente de la acentuación que tienen ustedes en el posgrado y que es finanzas, pues tiene que ser la numérica porque estamos hablando de finanzas, aunque habría otras que son cualitativas y no son numéricas, pero pues hay una hipótesis en el apartado de decir qué tanto estás midiendo ese grado de satisfacción, esa factibilidad, ese proyecto y cómo se va a hacer cumplible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por tanto, se debe facilitar un gráfico de la hipótesis donde se explique la relación de la hipótesis con las variables o categorías. Si son cuantitativo, es variable. Si es cualitativo, la relación son categorías. ¿Sí? Es diferente el proceso. Y también, si es cualitativo, no se llama hipótesis. Esta se llama supuestos. Y el supuesto es lo que presuponemos con la investigación que hay en la teoría fundamentada y vamos a validar. ¿Sí? Pero básicamente aquí en esta explicación, como se comenta, pues tienen que revisar cómo ustedes van a empezar a validar esa hipótesis. ¿Sí? Ok, esa hipótesis como tal, ¿verdad? Pues básicamente va de la mano con objetivos que se tienen que cumplir. Los objetivos, hay una formulación que debe comprenderse en los resultados concretos dentro del proceso de la investigación. ¿Sí? Los objetivos deben plantearse mediante verbos en forma infinita, o sea, forma infinitiva, entonces con su verbo en infinitivo ar, er, ir, de tal manera que señalen la acción que ejecuta el investigador frente a los resultados que la actividad de investigación genera, ¿sí? O genera o generará. Entonces, en este caso, los verbos pueden utilizarse para estudios científicos y se menciona analizar, construir, diseñar, comparar, determinar, identificar y plantear entre los más usados. ¿Sí? Aquí se utiliza lo que se llama la taxonomía de Bloom, que ahorita va otras 2 slides más adelante lo vamos a ver. Y entonces, esa es otra. Yo declaro que es analizar. Ok, ¿qué es analizar? Entonces hay una taxonomía que me dice analizar es revisar detenidamente el fenómeno y empezar a establecer estadísticas, gráficos, datos, ¿sí? Establecer parámetros con respecto a un problema, ¿sí? Y determinar qué se va a cumplir o factores de revisar los resultados y los factores que implican que tengas que tener ciertas actividades. Entonces analizar. Construir, y así sucesivamente cada uno de estos verbos en infinitivo con su taxonomía. ¿Sí? Por eso aquí el gráfico te dice, ¿verdad? Ustedes dentro de los objetivos de investigación, ¿sí? El propósito esencial de la guía de la investigación son los objetivos que se tiene, son verbos en infinitivo y estos verbos indican qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Dentro de los objetivos, ¿sí? Me voy en este caso para que no se pierdan a los verbos. ¿Sí? Los verbos aquí están en este caso, ¿sí? Y son de pensamiento superior o de pensamiento inferior, recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Sí? Pensamiento superior porque ya están implementando más cosas en el proceso, es un desarrollo ya creativo y aplican la metacognición. Mientras que en los primeros 2 es lo que ya hay escrito, aplicar, hay una métrica, un modelo y por eso lo estás aplicando. Entender un proceso es algo que ya está escrito y recordar es un proceso memorístico. Entonces, si nos vamos acá,
Aquí está lo que les decía, el ir, ¿verdad? Con respecto a recordar, comprender, aplicar, a analizar, evaluar y crear. Y aquí ya está qué es lo que van a hacer. Recordar, comprender, aplicar, ¿sí? Analizar, examinar a detalle, descomponer la información en partes, identificar motivos y causas, realizar inferencias estadísticas, encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones. ¿Cuáles son las palabras claves? Estas. ¿Sí? Y así dependiendo del objetivo específico, de ahí parten los particulares. ¿Sí? Entonces volviendo a la filmina, esto como quiera ahí está en su base de datos, eso está aquí en la información, ahí en la plataforma. ¿Sí? De hecho, esto que decía ahorita es la taxonomía de Bloom, aplica este grafiquito, ¿verdad? Y aplica esto, ¿no? Entonces, hay habilidades de memorización, reconocimiento, etcétera, ¿sí? Y aquí ya viene, por ejemplo, donde decía ahorita lo de hipotético, aquí viene hipotetizar, ¿sí? Aquí estamos hablando es crear, cambiar o crear algo nuevo, recopilar información de una manera diferente, combinando elementos en un modelo nuevo o proponer soluciones alternativas, ¿sí? Por eso les decía, ustedes dicen crear, dentro de los objetivos es esto. Si ustedes dicen evaluar, es lo que hay que evaluar. Si es analizar, es esto. Aplicar, comprender y recordar. Entonces, esa tablita básicamente es lo que ustedes van a determinar y van a ir cumpliendo a detalle en cada uno de los apartados de su tesina, ¿sí? Y aquí está cómo van creciendo las habilidades de orden superior, ¿sí? Y aquí están esas habilidades, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, en los objetivos básicamente es esto que decía ahorita del infinitivo. Después tenemos un objetivo general. El objetivo general de una investigación se formula de tal manera que su logro implica la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Ven otra vez? A la pregunta de investigación, ¿sí? En forma de enunciado. Engloba el propósito o meta del proyecto de la investigación, ¿sí? Aquí hablamos de propósitos y es los objetivos que se tienen con respecto a lo que se está midiendo, validando, etcétera. Tiene que ver, como dijimos, con los antecedentes, con el problema, con la teoría, con varias cosas, ¿no? Y tenemos nosotros los objetivos específicos. En los objetivos específicos, aquí ya te dice, deben de estar correlacionados entre sí para efecto de que al ser alcanzados, ¿sí? Por el cumplimiento de un objetivo general. Aquí obviamente tengo el general, tengo todo el problema, ahora, ¿cuáles de ahí son los que voy a ir cumpliendo para cumplir con ese general? ¿Sí? Entonces aquí nos dice, indica los estadios que se deben de cumplir para alcanzar el objetivo general, ¿sí? Entonces son los específicos con respecto al general. Muy bien. Y luego ya en la taxonomía de Bloom que vimos ahorita, aquí ya van cómo quedan esas habilidades, ¿sí? Qué es lo que voy a declarar, que voy a elaborar, qué es lo que se cumple, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos. Aquí es como un tipo, mapita, ¿verdad? Serie de pasos de lo que vamos a hacer. Aquí en este caso, el paso uno es la lupita, ¿sí? Era un mapa mental, pero no se pusieron las flechitas, pero el IVO, o idea básica ordenada, o idea central, es esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Revisión de literatura, por eso está encima de tantos libros y están buscando ustedes su marco teórico, ¿sí? Y la lupita de analizar, de revisar a profundidad, ¿no? Aquí están los objetivos: contrastar, comprobar, identificar, crear, etcétera, en el infinitivo. Dentro de eso ustedes van a revisar, obtener conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, ¿sí? Y después te dice transformar tu idea en un proyecto. La idea que traen, el título que traen, así como está acá, ¿sí? Validar con objetivos, validar con que se cumple, validar con un concepto, con una conceptualización, con una problemática, ¿sí? Obviamente van a tener ustedes ahí su producto final, su tesina, y esa tesina que se va a repositorios, ¿sí? A repositorios, a bibliotecas, se publica, se queda en la base de datos de aquí de la UC, etcétera. Pero también en su momento de esa información también alguien va a buscar y también va a determinar qué investigar con respecto a esa misma fenomenología, ¿sí? Entonces prácticamente es eso. Dentro del 11 vamos a manejar un ejemplo para que quede claro esto, ¿sí? Objetivo general: analizar los derechos procesales en grupos vulnerables desde el contexto legal, ¿sí? Derechos procesables, sí, estamos hablando de obviamente derecho procesal, un proceso, una acción que voy a tener, que no haya laguna legal, que va a haber un proceso y se va a validar. Grupos vulnerables, pues hablamos nosotros
en este caso hay que conceptualizar el grupo vulnerable, si es de escasos recursos o vulnerable con respecto a edad, etcétera, ¿no? O sea, marginado, social, etcétera. Y desde el contexto legal, como ellos tienen esos derechos, ¿sí? Y básicamente ustedes los van a analizar. ¿Sí? Entonces ya cuando tenemos a analizar, ya revisan que ver detenidamente, encontrar soluciones, plantear X, Y, Z cosas y demás. Y en los objetivos generales tenemos conocer la clasificación jurídica y doctrinal que enmarca a la población vulnerable, que era lo que decía ahorita. ¿Sí? Clasificación jurídica, cómo aplica la ley, la jurisprudencia, la ley, toda la cuestión jurista. ¿Sí? Doctrinal, qué doctrinas validan el proceso de la población vulnerable y qué beneficios tienen. ¿Sí? Y en la 2 dice identificar el esquema normativo de orden nacional e internacional. Orden normativo, ¿sí? Orden nacional e internacional puede ser aplicación aquí en México y en el mundo de un problema, de un derecho que tenga, así como hay derechos humanos, hay derechos procesales, ¿sí? Y aquí ya te dice qué esquema normativo. Entonces la ley, validarla, ver conceptualizada, ver el mapa, ver los contenidos, ver etcétera, ¿sí? Entonces es un ejemplo y ahí se publica, se valida, se revisa y se muestran los resultados. ¿Sí? Después tenemos otro apartado interesante que mucha gente no conoce y que por eso a veces se les dice, justifícame lo que estás haciendo. ¿Qué significa? Aquí hablamos nosotros de que la justificación, sí, comprende un planteamiento que aclare o defina los términos o variables involucradas en la investigación, así como también la importancia de esta para el campo o área del conocimiento, para la población o institución donde se lleva a cabo el estudio y para los investigadores. Acuérdense que población es mi muestra poblacional que tengo de gente que trabaja, elabora, cumple, puedo analizar el clima laboral, analizar el proyecto de inversiones, que un proyecto sea mejor que otro, qué tanto dinero, qué maquinaria, qué equipo, qué etcétera. Muy bien. Y lo dice institución, pues es la empresa en donde está esa población o muestra, ¿sí? Y entonces, cómo se comportan con eso, ¿no? La empresa con ello, las ventas, productos, etcétera, ¿sí? Y después nos dice ahí, que todo es en beneficio de el investigador, o sea, para el investigador la justificación tiene que decir por qué y para qué de su estudio. ¿Por qué está implementando tal cosa? No, por X y Z cosas, ahí está mi justificación. En base a ciertos autores, en base al contexto histórico, jurídico, ¿sí? Y demás. Por eso todo va de la mano. Se dan cuenta, entrelazan los conceptos y van de la mano. Por eso la matriz de congruencia y los datos. Eso ahorita hablamos, ahorita me meto a la página. Y el decir para qué significa, pues para qué estoy haciendo mi investigación, por qué justifico. Sí, el decir, no, es que para que me den mi grado, me den mi posgrado, eso no es justificación. ¿Sí? Ustedes tienen que decir desde el punto de vista científico, ¿sí? Del área de las ciencias sociales, de su área de conocimiento, por qué están validando eso y por qué están implementando y por qué para la empresa hay beneficio y por qué miden los indicadores tales y por qué los KPIs se van a mostrar o comportar de manera diferente, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el por qué y para qué. Muy bien. Y en este caso otra cuestión interesante, ¿verdad? Del por qué y para qué. Hablamos de la justificación. Aquí ustedes dirán, ¿para qué sirve tu trabajo? No la justificación. ¿Para qué sirve tu trabajo? ¿Para qué sirve? Para que sea tomado en cuenta y que no haya futuros errores en estos años. O para validar que si se implementan ciertas mejoras en tal proceso va a haber un aumento de dinero, un ahorro de dinero, un scrap menor y es ganancia, etcétera. Entonces tiene que decir para qué sirve. 2. ¿Cuál es la trascendencia en la sociedad? Normalmente en investigaciones científicas se llama relevancia social. ¿Para qué le sirve a la sociedad que yo haga una investigación de esto? ¿Sí? Por eso les decía que a veces cuando dicen ambiguos, ambigüedad significaba que tú estás haciendo algo pero no llegas a nada. Es decir, oye, medir el nivel de pobreza en México. Pues, ¿de qué me sirve el nivel de pobreza? Eso no es un trabajo de tesis. ¿Sí? Ahora la pobreza ya la miden el INEGI, el Banco Mundial de Desarrollo, ¿sí?
el Banco de México, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, etcétera. O sea, ¿tú para qué lo mides? O sea, si ya están los resultados, eso no es una tesina, ¿sí? Es decir, medir el grado de pobreza en México y revisar cómo no tienen alcance a ciertos factores, ¿sí? Y a partir de ahí validar e implementar tal cosa, un programa social o etcétera, eso sí. Entonces, como que tienen que enfocar, ¿verdad? Como que tienen que, ahí el asunto es que les falta esa experiencia de investigación y tienen que enfocar eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues es esto, ¿no? Este, en el otro apartado dice ayudar a resolver algún problema, claro, porque si no resuelve un problema, pues entonces el problema que planteas al inicio, pues qué investigación tienes, por eso se llama valor teórico, ¿sí? Tienes que solucionar un problema dentro desde tu proceso de mejora continua, de innovación, de etcétera. Ahorita lo están haciendo a una tesina con los primeros 10 puntos de tu primer capítulo, pero van a ser 5 capítulos y por semestre pues van a ir avanzando. Entonces esa es la intención de la tesina. Esta es la fase 1, es el primer capítulo, y van a tener después capítulo 2, 3, 4, estadísticas, finanzas, varias materias, y van a ir avanzando con respecto a la problemática que tienen de su investigación, ¿verdad? ¿Ok? Se apoyará o se refutará una teoría, hay que validarlo, por eso les decía yo que hay hipótesis nula, alterna, ¿sí? Hay que ver si se refuta o se acepta la hipótesis, y entonces esta teoría, ¿qué pasa con eso? Se pueden sugerir futuros estudios, plantear la utilidad metodológica, claro, sí se pueden sugerir, pero aquí el asunto es de que no sé qué tanto sea alcanzable lo que tengas, y entonces pues es mejor la validación para la predicción, que en este caso es la orientación, porque la orientación pues ahí no nos sirve de nada. Entonces por eso plantear, aquí tienes que, en este caso, ¿verdad? Eh, Plantear utilidad metodológica a partir de tu implementación, de tu mejora, de tu desarrollo en la empresa o área donde estás laborando. Y ahí cuando sugieres esos futuros estudios y hay una utilidad, pues te ganas el puesto, te ganas una mejora en el puesto, etcétera. Te reconocen que estás, mira, por eso está investigando y por eso es eficiente y por eso tiene una maestría, ¿no? Porque ya le sabe, ya puede investigar, indagar, hacer resultados preliminares o parciales, investigar y demás, ¿sí? Y en el 7 dice, se fortalecerá la creación de un nuevo instrumento o definición de conceptos, variables o la relación entre variables. Aquí en este caso, la creación de un nuevo instrumento sería factores que intervienen en la economía en tal aspecto. Se revisan, se validan y ustedes facilitan un modelo, ¿sí? Entonces normalmente eso es lo que se hace aquí, como por ejemplo aquí dice conceptos variables o relación entre variables, es decir, qué tanto están relacionadas o correlacionadas o etcétera. No hemos pasado ahí, pero eso es lo que se busca con la justificación. Eso lo vamos a ver en la siguiente entrega, la correlación y la relación lineal múltiple. Muy bien, cerrando esto para que ya quede entendido, dentro de la actividad 5 que tenemos ahorita, que es la hipótesis, justificación y objetivos, y por eso se explica con esta presentación. En la hipótesis nos queda por decir que es una tentativa de solución a un problema de investigación. Se describe en un párrafo son de 8 a 12 renglones. Debe presentarse de forma de proposición en la que se relacionan las categorías o variables dependiendo del tipo de estudio, y también deben facilitar un gráfico donde se explique la relación de la hipótesis con las categorías y las variables, que se les llama gráfico de hipótesis, y que es el que viene ahí, pero que ahorita me borraron, pero que ustedes tienen que desarrollarlo como estrategia de enseñanza, aprendizaje en el proceso. En el trabajo deben plantear y argumentar un objetivo general y 3 objetivos específicos. Se acabó, ¿sí? Un objetivo general y 3 específicos para no estar batallando. Hay gente que pone 10 objetivos, el problema es que al último, en las conclusiones o en el cierre, se nos imposibilita el tiempo y no se facilita que vayan 10 objetivos ahí. Pues no, eso no es una investigación como tal. No, al menos yo no las he visto, ¿sí? Y en la justificación hablaremos de que se desarrollan 2 párrafos, comprende un planteamiento que aclare y defina los términos o variables involucrados de la investigación, así como también la importancia de esta para el campo o área del conocimiento. Por eso les decía, campo o área de conocimiento, pues su posgrado, en finanzas,
aunque la especialidad, por ahí hay un trabajo, precisamente te me acordé, hay un trabajo de alguien que es médico y que dice que el COVID y que no sé qué, pues eso tampoco, sí, eso tampoco se valida, aunque sabemos que por su área o de conocimiento y su campo de estudio, pues el COVID, el virus y todo lo que se pudo haber suscitado es muy importante, pero pues básicamente estamos hablando aquí de finanzas. Aquí tendrías que criticar eso con respecto a la derrama económica que generó a tal factor, a tal sector empresarial o a tal empresario en cuestión, ¿verdad? O tal grupo empresarial desde el punto de vista de finanzas, eso sí. Pero hablar como tal que la crisis del COVID, no, porque es un fenómeno natural, ¿sí? Social en este caso, y entonces pues es bien complicado que tú puedas explicar eso y que quede, no tienes esa expertise, ¿verdad? Entonces es el comentario por lo cual se dice aquí, ¿no? Entonces, es la ley de conocimiento. Población población, hablamos de la muestra poblacional, que tanta gente de la zona conurbada, de tal lugar, de tal área, está presentándose esos detalles. Y lo que dice institución, puede ser empresa, ¿sí? Empresa de gobierno, empresa privada, empresa pública, es una institución, ¿sí? Y básicamente dice donde se llevará a cabo el estudio y para los investigadores. Aquí en este caso, cuando hablamos de justificación de este tipo, ya estamos hablando de la investigación detallada y justificar los factores, lo que te impulsó y lo que hiciste. ¿Sí? Entonces prácticamente les digo, era interesante ver esta presentación, engloba lo que es la actividad 5, está desde el aspecto científico, teórico, práctico, y pues ya con eso no van a estar batallando como tal. Dentro de la información que tenemos ahorita, vamos a ver aquí, si no se... Ok, si nosotros entramos en esta de aquí y entramos nuevamente a la, al grupo, pues vamos a ver, a validar la actividad porque ya tenemos ahí varias cosas que les voy a mostrar nada más, ustedes ya se tengan el acceso a la plataforma, sí, y entonces en este caso, hablando de lo que es la materia, sí, vamos a ver aquí, ok, en este ya le hicimos un poquito más grande, muy bien. Aquí nosotros tenemos ahorita, estamos en la fase de cierre del final, del examen parcial, perdón, del examen parcial. Prácticamente es del 20 al 26 de marzo, estamos hablando que todavía es hasta el día de mañana. Mucha gente ya presentó en un grupo anoche, revisé estudios, revisé resultados, habían presentado 12 y 16 alumnos, 12 de un grupo y 16 del otro. Muy bien, hay que avanzar, hay que presentar. Sí, el examen pues básicamente son las lecturas de la primer apartado de ambos libros, del de Sampieri y del de Arias, Fidias Arias, ¿no? Y son preguntas de opción múltiple, no están muy complicadas y pues en su momento ya las ubicaron y pues también abarca la misma información que tienen hasta las 4 actividades, que en este caso son los 4 bloques, las 8 semanas de clase, ¿no? Las 4 actividades, todo lo que venga ahí de teoría, pues viene también en el examen y está en el libro. Hasta ahorita no ha habido muchos reprobados, ha estado muy bien, entonces sí le están entendiendo y sí traen la idea de lo que se pregunta. ¿Ok? En la semana que es 10 y 11, sí, prácticamente estamos hablando que vamos a llevar el apartado de hipótesis, justificación y objetivos. Es la sesión síncrona 5 de esta que es el día de hoy. El tema es hipótesis, justificación y objetivos. Sí, y prácticamente estamos hablando que está abierta la actividad hasta el día 9 de abril como tal. ¿Sí? Entonces, ya yéndonos a la información que tenemos, ¿sí? En esta actividad 4, aquí está el examen, ustedes le dan clic y entran, después de la actividad 4. Aquí en actividad 5, bueno, pues esta es la grabación del día de hoy, esto es lo que di ahorita de teoría, el que dice apoyo para actividad 5, que es el PowerPoint. Hay un documento para el llenado de la matriz de congruencia, ahí le dan el clic, ahí te dice cómo la matriz de congruencia y lo que es en investigaciones de ciencias sociales, porque aquí estamos hablando de números, de información, de números, de gráficas. Y ahí viene un ejemplo, aquí pues le das que se mueva la imagen y aquí ya te dice, y aquí le suben el porcentaje y aquí ya les dice matriz de congruencia, una herramienta para realizar investigaciones de ciencias sociales, ¿verdad? Y aquí ya le ponen ustedes el planteamiento del problema, aquí por ejemplo los antecedentes o la pregunta de investigación, el objetivo, el marco teórico, la hipótesis, las variables,
la dimensión en donde van a estar haciendo esto, los indicadores y las preguntas. ¿Sí? Hay más maneras de gráfico de hipótesis. ¿Sí? Aquí viene un ejemplo de cómo que se elabora o qué se debe de hacer o etcétera con respecto a esta información. Sí, ustedes ahí la van a revisar, por eso dice apoyo para actividad, lo descargan y la ven. Este PowerPoint es en el de ahorita, la presentación que tuvimos. Aquí que dice recursos, que está la matriz de congruencia, es la matriz de congruencia que ustedes van a llenar. O sea, esta de aquí es descargable y es para la materia de esta, y es donde ustedes van a poner cómo se llama, aquí está, ¿sí? Aquí le dan a habilitar edición y ustedes le van a ir llenando. El título es investigación, el problema de investigación, las preguntas, el objetivo general, los específicos, ¿sí? Y la supuestos que dije ahorita, supuestos o hipótesis, ¿sí? Variables, categorías. Aquí no hay que llenar todavía marco teórico, ni métodos, ni los instrumentos de medición, nada más que sí prepárenlos para que ya tengan que validarlos, ¿sí? Entonces, es esto en esta información como tal. Vámonos al otro documento. ¿Sí? Entonces, ahí está el que dice matriz de congruencia, y hay un video que les ayuda para el llenado de la matriz de congruencia, ¿sí? En el apartado de videos. Entonces, ya básicamente es esto. En lo que es la actividad como tal, la vamos a abrir para explicarla también ahí. Aquí en este caso es la actividad 5, desarrollar hipótesis, objetivos y justificación. Aquí en este caso, ¿qué tiene que tener el documento? ¿Con qué tiene que cumplir para que no se les penalice y se les quite puntos? Portada, introducción, título, planteamiento del problema, delimitación y pregunta de investigación, ¿sí? De carácter general. En la hipótesis, aquí viene qué es lo que es la hipótesis, ¿sí? Cuáles son los objetivos, ¿sí? El objetivo general, cómo se debe poner, ¿sí? Los 3 objetivos específicos, ¿sí? Cada objetivo se describe en un párrafo, total 3 párrafos. ¿Sí? Justificación, en este caso la justificación, como se dieron cuenta, tienen que contestar a qué conveniencia tiene, cuál es la relevancia social, cuáles son las implicaciones prácticas de su investigación, cuál es el valor teórico, ¿sí? Hay alguna cuestión en cuanto a huellas, información del conocimiento, ¿sí? Y luego tenemos otro que se llama la utilidad metodológica, que ya se explicó, ¿sí? Entonces, aquí en este caso es eso. Ahora bien, que debe contener 2 autores, referencias académicas científicas, se desarrollan mínimo 2 párrafos, esto de la justificación como tal, luego llenado de matriz de congruencia, ¿sí? La conclusión, ¿sí? Y en la conclusión, aquí básicamente van a poner un párrafo y responder cuáles son los elementos comunes que están presentes en el proceso, desde el título hasta la justificación, ¿sí? Cómo están presentes, en qué contexto aplicará el proyecto de investigación, en qué contexto. Acuérdense que una es la cuestión espacio-temporal y la otra, pues, el contexto laboral, las empresas, el gobierno, el municipio, etcétera, ¿sí? Y aquí ya está lo que se califica, ¿sí? Entonces, otra cuestión interesante que me he dado cuenta, señores, las mayúsculas se acentúan. Mucha gente no está acentuando las mayúsculas, se les quitan puntos, se penaliza. Aquí está abajo, ¿sí? En una o 2 tareas de las primeritas, como eran novatos, no les decía, nomás les decía, pues, cuiden los acentos, se penaliza. Pero no han hecho caso, no han modificado los documentos, siguen cometiendo el mismo error. Lo mismo que el APA, ¿sí? Eso se penaliza y son puntos menos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente redacción y ortografía, más de 3 errores de ortografía o de captura serán penalizados con menos 10 puntos. O sea, menos 10 de la décima, que es 1, no es un punto completo. Pero si tienes 15 errores, es menos punto 5, ¿sí? Entonces es eso. Y también dice ahí, debe existir correspondencia entre el título, eso chequen ustedes, título, formulación del problema, objetivo general, ¿sí? Objetivos específicos, que son los elementos comunes. Allá vuelven a decir lo mismo, vuelven a decir lo mismo. No, vamos a ver cómo se califica y nos dicen resultados diferentes, ¿sí? Y lo dice aquí,
Debe existir correspondencia entre el título, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos. Radica en la presencia de los elementos que tienen en común, que eso es la congruencia. ¿Sí? Por eso revisen ahí la correspondencia o congruencia y por eso revísenlo en la matriz. ¿Sí? Y eso es lo que se califica. ¿Sí? Está habilitada para el domingo 9 de abril. Obviamente es a las 23:59 horas. Tiene un margen de 3-4 horas más, pero no se confíen, ¿sí? Porque por acá dice al lunes 10 de abril, pero básicamente ahí están corridas las horas, ¿sí? Es otra historia, ¿sí? Pero básicamente aquí no se confíen porque dice 9 y acá 10. No, profe, lo entregué el lunes a las 5 de la tarde. No, pues ya no. Oye, pero es que aquí dice esto, sí, pero es lo que está corrido. Originalmente yo nomás estoy cubriendo 3 a 4 horas, básicamente del día 9, ¿sí? O sea, los posterior a que ya cerró y 3-4 horas del 10, pero básicamente por eso se ve así, ¿sí? Pero originalmente es esto, porque luego se ajusta la actividad al tiempo y pues van a decir, ay, profe, me quitó las 3-4 horas más que tenía de periodo de gracia, ¿no? Entonces es eso. Entonces básicamente con eso cerramos, terminamos, señores. Ahora sí, pues no sé si tengan alguna duda, comentario, aclaración. Digo, ahorita están menos conectados por obvias razones, son vacaciones o no sé, pero ya como que ahorita subo la grabación para que ya quede. Revisen el documento, revisen el PowerPoint, revisen la información, vean el video de cómo llenar la tabla de, en este caso, ¿no? Las tablas de doble contenido, la matriz de congruencia, la información, qué se piden los objetivos y qué van a cumplir, qué van a decir en la justificación, qué tiene que ver la relevancia social de los documentos, etcétera. ¿Okay? ¿Alguna cosa más, señores? A ver, díganos, Silvia, porque ya estoy ahorita con otra Sí, sesión. gracias. Dígame. Ujú. Tengo una duda en la justificación. Nos puso ahí en la presentación 7 preguntas. ¿Tenemos que ampliarnos o porque hay una como que no se me acomoda en el tema? Ajá, que la que no se le acomoda en el tema, ¿cuál es o qué dice? Bueno, es que considero que es la misma porque dice ayuda a resolver algunos problemas y lo puede surgir futuros estudios. Ah, pues son dos cosas diferentes. Sí, o sea, Ok, ayuda a resolver algún problema o diferentes problemas es una implicación práctica. ¿A qué te ayuda ok, tú la investigación? Y el decir futuros problemas se llama futuras líneas de investigación. O sea, ya que solucionaste eso, hiciste una métrica, ¿qué sigue? ¿Ya? Eso es lo que en teoría, no estaba compartiendo, voy a compartir. Pero, digo, en este sí. caso, pues es eso. O sea, una es los problemas que resuelves a partir de lo que estás investigando, o la implementación de la mejora, o la proyección en la ganancia que vayas a tener, o que el proceso es rentable, o no lo sé. Sí, que de hecho es eso como tal. Sí, y Sí. aquí está, ayudará a resolver algún problema, ¿no? Y en la otra, Ok, lo que te dirá es estudios más adelante a detalle, o esa mejora la puedas implementar y replicar, ¿sí? Muy ok. bien, ¿qué Ya me más? quedó claro, gracias. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Los demás compañeros, Juan Manuel, Edgar, Sí, maestro, buenas entonces, tardes. sí, dígame. Ahí le mandé un mensaje sobre la retroalimentación de la actividad 3. No sé si ha tenido oportunidad de revisarlo, porque los comentarios que puso no creo que no son de la actividad. Ok. Bueno, dame chance de revisarlo, ya te comento. Este, sí, ya reviso ahí cuál es la retro con respecto a eso y pues la intención es que vayan avanzando. Con respecto a la evidencia, la retro es hacer modificación y pues a lo mejor en la calificación. Por ahí también otra cuestión interesante, ¿verdad? Es de que en el apartado va a haber unas actividades que se llaman puntos extras y otras actividades de actualización para la gente que le vaya muy mal en el parcial o que no haya entregado tareas o que la tarea no se subió o cualquier cosa que se haya presentado, pues van a tener ese beneficio. Entonces, ya lo veremos, son como 2 semanas antes de terminar, de tener el cierre. Solo que esas actividades van de la mano con lo que han hecho de proyecto. Entonces, cuestión interesante, pues tienen que ir avanzando con el proyecto, porque a lo mejor, aunque sean actividades de puntos extras, de nada te van a servir si no cumples con lo que te piden. Y lo que te piden son cosas de avance en el proyecto. En una hay hasta video de evidencia de lo que estás haciendo con tu trabajo y que estás planteando para solucionarlo. Entonces, el asunto es de que le vayan trabajando las dos cosas, porque si no van a decir, pues me estoy ayudando con una actividad,
pero pues la actividad no ha avanzado, o no tengo la tarea 3 y 4, como llego a las 5 y las 6, porque el proceso es seriado, ¿sí? Entonces, no vas avanzando en una y no vas modificando, pues no estás avanzando como tal. Entonces, esa es la intención de esto. Pero sí, reviso la 3 y ya lo vemos. En la 4, ¿qué le efectúe de comentario? No, la 4 aún no tengo la revisión, Ah, pero ok. pues igual leí los documentos que subió a la plataforma y traté de modificar ahí las cosas Ah, que perfecto. Sí, sí, estaban digo, mal. la intención, ándale, acuérdense que aquí es autoaprendizaje. Aquel docente es un facilitador, básicamente un facilitador, un guía, un tutor. Por eso nos llamamos tutores. No somos como tal digo, a veces sí hay manera de decir, oye, voy a dar una asesoría 1 hora y conéctense, o a ver un webinar y revisamos detalles, ¿verdad? Pero aquí pues es nada más la sesión y el poco espacio que tenemos con ustedes en esta hora, en una cápsula breve, y solucionar detalles, explicar, etcétera, y ver qué onda con los documentos y darles la retro de carácter general de cómo les fue o que están batallando. Pero básicamente es autodidacta estos cursos que son 100% en línea, ¿no? Por eso, digo, cuando es modalidad híbrida es otra cosa, o hay talleres, a veces en lo posible, en la medida de lo posible se puede, pero como aquí es un posgrado y todos trabajan, es más complicado que yo les diga, a ver, taller de metodología para la actividad tal, y vengan aquí a la Universidad Ciudadana, pues es complicado, ¿no? Entonces, a veces sucede así, pero es parte de no estar avanzando, y pues darles ahí la retro y la revisión necesaria, pertinente, conforme van entregando. Ok. Bueno, pues ya quedó, señores, pues excelente fin de semana lo que queda, vayan avanzándole, y pues hay que revisar, en este caso, digo, como es aquí en línea, pues no vamos a tener como tal la Semana Santa y la Semana de Pascua, vamos a estar trabajando, van a estar entregando, de hecho la entrega es para el día 10 de abril, pero bueno, ustedes ahí dosifican y suministran sus tiempos. Silvia, otra pregunta más que tenía, dígame. Y lo sigue Juan, Sí, Manuel. ver la clase del día 11 porque le había hecho una pregunta y no tiene audio, maestro, la clase del día Sí, 11. tuve problemas, ¿no? Ya chequé yo. De hecho, yo publico, tengo la grabación y luego se sube a YouTube. Algo pasó en YouTube y no hay audio, ¿verdad? Nada más se ve ahí lo que se tuvo de clase. Pues eso fue lo que yo subí. Y me dijeron que iban a revisar para validar eso, ¿verdad? Pero bueno, Ok. pero pues yo le respondí, ¿no? En su momento. Sí, sí, me respondió, tomé nota, Ah, pero quería como que, a ver, voy a volver a ver lo que vi con el maestro, pero sí, bueno, no, al igual no, es que para el ahí, trabajo. así es. Sí, ahí te digo, ya no pude solucionar nada. Yo chequé con YouTube y dijeron que la dejara como quiera, que le iban a revisar y hacían las modificaciones. Pero pues no lo han hecho, esperemos y ya. A veces sí la hacen, porque ya me había tocado una vez también con una presentación, que a la hora de la presentación se ponía la página en blanco, y luego ya les dije, no, pues es que yo les expliqué que facilitaran tal y tal y tal documento, y entonces ya hicieron las modificaciones y ya, era error de ellos de edición, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo del audio, pero me imagino que lo han de estar buscando o no sé. Ok, bien. Bueno, ya quedó. Juan Manuel, dígame. Sí, doctor, Ujú. la hora de cierre del examen es entonces domingo 26 medianoche o algunas horas de lunes. En 2 o 3 horas. Yo no les digo cuántas porque no quiero que se confíen, ¿verdad? Ok, Pero digo, básicamente, si tú presentas a las 2:30, 1 de la mañana, ya es otro día. Todavía tienes chance. O sea, son 2, 3 horas. muy ¿Va? bien. Digo, Gracias. anteriormente sí era hasta las 12 del mediodía del otro día siguiente. Se podía en este caso, ¿cómo se llama? En el cronómetro, sí se podía. Y hasta a nosotros nos beneficiaba porque cerrábamos y entregaban los que estaban tarde y podíamos calificar y etcétera. Pero después se fueron ajustando ahí los horarios. Eso ya es en base a lo que manejan de qué horas de México, hora central de México, horario no sé qué. Entonces estará cronometrada la plataforma. Entonces ahí a veces son 3 horas, a veces son 4 horas, a veces 5. Muy Entonces son bien. diferente horario. Yo en el sistema le pongo hasta el lunes, ¿sí? Hasta el lunes 27, ¿verdad? Pero en este caso es hasta el 26, el domingo 26, a las 3 4 de la mañana, 5 una cosa así. El lunes 27. Así es, exacto. Sí. Sí. Muy bien, gracias, maestro. Pero sí, por lo regular, tanto en ese como en las entregas, gánenle tiempo al tiempo porque se confían y luego después, no te deja, ya no es tiempo. Y entonces ahí es. Inclusive por ahí antes te decía Universidad Ciudadana y ponía el reloj.
y ya con ese lo tomamos en cuenta, pero pues lo quitó, ya no tenemos esa opción, ni alumnos ni estudiantes, ni docentes, vaya. Entonces pues básicamente son 3-4 horas, algo así. Muy bien, gracias, maestro. Ándale, ya quedó, pues cuídense, estamos platicando, hasta luego, y muchas Hasta luego, gracias por la asistencia. Gracias, maestro. Buenas tardes. Hasta luego, maestro. Sí, Gracias.